¿Existe el infierno? Es un lugar real, con fuego y sufrimiento eterno. ¿O una metáfora antigua para expresar nuestra culpa, nuestro miedo, o nuestra desconexión? ¿Y qué hay del purgatorio? ¿Es una segunda oportunidad? ¿O una invención de siglos posteriores? Hoy en La Duda y la Fe, entramos en uno de los temas más inquietantes y antiguos de la religión, el castigo eterno. El infierno, el purgatorio. Y el origen profundo del temor que llevamos dentro. Bien bajo fuego desde los primeros siglos, en casi todas las culturas humanas, aparece una idea constante: después de la muerte, el alma puede ser recompensada. O castigada. Una realidad oscura, a veces eterna. Donde se enfrentan las consecuencias de la vida terrenal. Libro abierto en el cristianismo, Jesús usa una palabra poderosa: Gehenna. Gehenna no era un mito. Era un lugar real, el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, donde antiguamente se realizaban sacrificios humanos en honor al dios Moloch. Con los siglos, se convirtió en un basurero, donde ardían llamas constantemente. Jesús toma esa imagen y la convierte en advertencia espiritual. No temáis a los que matan el cuerpo, sino al que puede destruir el alma en Gehenna. Mateo 10:28. En Mateo 25, dice también: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el libro de Apocalipsis, el infierno toma otra forma: un lago de fuego, donde serán arrojados quienes se opongan a Dios. Pero la Biblia no es la única fuente. En textos menos conocidos, como el Apocalipsis de Pablo, se describe un viaje por el cielo y por el infierno, lleno de imágenes simbólicas, almas colgadas, otras sumergidas en fuego. Muchas de estas visiones inspiraron siglos después la Divina Comedia de Dante. El libro de Enoch, aceptado como sagrado por la Iglesia etíope, habla de prisiones espirituales, niveles de castigo y una justicia aún más profunda que la del mundo físico. Bien bajo luna creciente y estrella en el Islam, el infierno es llamado Jahannam. Un lugar con 7 niveles, fuego ardiente, castigos proporcionales al pecado y un guardián llamado Malik. Pero no todos los musulmanes creen que el infierno sea eterno. En el sufismo y en pensadores como Al-Ghazali, encontramos otra posibilidad: que Jahannam sea una purificación temporal. Y que la misericordia de Dios pueda alcanzarlo todo. El Corán dice: tu Señor es el más misericordioso. Si Él quiere, os castigará; si Él quiere, os perdonará. Corán 2.284-Om. En el hinduismo y el budismo, el infierno no es un lugar eterno, sino un estado transitorio llamado Naraka. Allí, el alma experimenta consecuencias según su karma. No como castigo, sino como parte del proceso hacia una nueva vida. En el budismo tibetano, el libro de los muertos describe cómo el alma atraviesa distintos estados después de morir. Los infiernos no son físicos, sino mentales, manifestaciones del apego, la ira o la ignorancia. No son eternos. Son espejos internos, que se disuelven cuando el alma despierta. Bien bajo serpiente. En otras culturas antiguas, la idea del juicio y el castigo también aparece. En el Egipto faraónico, el alma pasaba por el Duat, un reino de sombras y pruebas. Allí, el corazón del muerto era pesado frente a la pluma de Maat, la diosa de la verdad. Si era más pesado por sus pecados, era devorado por Amit, una bestia con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo. No había fuego. No había tortura. Solo aniquilación total del alma. En la Grecia antigua, el inframundo se dividía entre el Hades y el Tártaro. El Tártaro era el infierno de los peores, dioses rebeldes, traidores, criminales eternos. Sísifo empujaba su roca sin fin. Tántalo vivía siempre sediento, con el agua fuera de su alcance. El castigo era más existencial que físico, un símbolo del alma atrapada en la frustración sin fin. En América, los aztecas creían en el Mictlán, el inframundo al que llegaban la mayoría de los muertos. El viaje era largo, lleno de obstáculos, y no todos lo lograban. En otras culturas indígenas, el castigo era menos sobre fuego, y más sobre pérdida de armonía con el cosmos, con los ancestros, con la tribu. Bien bajo libros, incluso en el gnosticismo, aparece otra visión. El infierno no es un lugar, sino la ignorancia del alma, atrapada en la materia, sin recordar quién es realmente. El infierno es olvidarse de Dios. Y en el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, el alma cruza un puente tras la muerte. Los justos pasan al paraíso. Los impuros caen en el abismo del castigo, donde permanecen hasta que el mundo sea purificado por el fuego final. Bien bajo el purgatorio no es infierno, pero tampoco cielo. Es ese extraño lugar, o mejor dicho, estado del alma,
que ha generado devoción, debates y también escándalos dentro de la Iglesia. Paloma, ¿qué enseña la Iglesia? En el catolicismo, el purgatorio es un proceso de purificación, reservado para las almas que mueren en gracia, pero que aún no están listas para entrar plenamente en la visión beatífica, es decir, la comunión perfecta con Dios. No es un segundo juicio. No es condenación. Es sanación del alma. Un proceso donde todo lo que no es amor se transforma, se purifica. Pergamino, ¿tiene base bíblica? No aparece literalmente en la Biblia, pero la teología católica lo apoya en textos como los Macabeos las 12 y 46, donde se dice, es una idea santa y piadosa orar por los muertos, para que sean liberados de sus pecados. Y 1 Corintios las 3 y 4, cuando Pablo habla de quienes serán salvos, pero como quien pasa por el fuego. Este fuego no es destructivo, es purificador. Celebra un proceso espiritual, no físico para teólogos como Santo Tomás de Aquino o Santa Catalina de Génova. El purgatorio no es un lugar de fuego, sino una realidad espiritual profunda. Es el dolor del alma al tomar conciencia de su lejanía de Dios. Y al mismo tiempo, es la esperanza, porque está en camino hacia Él. Balanza pero. ¿Cómo pasó de ser un símbolo espiritual a convertirse en un negocio? Aquí surge una de las polémicas más graves en la historia de la Iglesia, la venta de indulgencias. Durante la Edad Media y especialmente en los siglos XIV y XV surgió una práctica peligrosa. Bolsa de dinero. La Iglesia ofrecía indulgencias a cambio de dinero, supuestamente para reducir el tiempo de un alma en el purgatorio. Se vendían oraciones, misas, relicarios. Y hasta se decía, cuando una moneda suena en el cofre, un alma sube del purgatorio al cielo. Esta práctica, que muchos creyentes aceptaban con fe sincera, acabó siendo explotada, manipulada. Y fue uno de los factores que provocaron la Reforma Protestante. Martín Lutero, indignado por esta corrupción espiritual, clavó en 1517 sus famosas 95 tesis en Wittenberg, denunciando, entre otras cosas, la venta de indulgencias como un abuso del poder eclesiástico. Pergamino, ¿qué dice hoy la Iglesia sobre esto? Hoy, la Iglesia Católica reconoce y condena los abusos cometidos en esa época. El Concilio de Trento, siglo XVI, reformó muchas de esas prácticas. Y el Catecismo actual aclara que las indulgencias no compran el cielo, ni borran la necesidad de conversión interior. Una indulgencia, según la doctrina católica hoy, es una expresión de la misericordia de Dios, vinculada a la oración, la caridad y los sacramentos. No tiene valor económico. No se vende. No se compra la gracia. Y sin embargo, la herida histórica aún duele. Y la imagen de una iglesia que alguna vez negoció con el alma humana todavía escandaliza. Edificio clásico. ¿Y qué opinan otras tradiciones cristianas? La mayoría de los protestantes siguen rechazando el concepto de purgatorio, argumentando que no tiene base clara en las Escrituras, que Cristo ya lo ha hecho todo en la cruz. Muchos prefieren pensar en una salvación completa e inmediata después de la muerte, sin etapas intermedias. En la Iglesia Ortodoxa, no existe una doctrina formal del purgatorio, pero sí una fuerte tradición de oración por los muertos, con la esperanza de que el amor de Dios sigue obrando más allá del tiempo. Chispas entonces. ¿Qué es realmente el purgatorio? ¿Un símbolo profundo del proceso interior del alma que se va despojando de todo lo que no es luz? ¿O una idea que fue deformada por el poder y que necesita ser recuperada con honestidad? Tal vez sean las dos cosas. Porque en su sentido más puro, el purgatorio no es castigo, sino la última caricia de Dios a un alma que necesita aprender a amar del todo. El purgatorio sigue siendo uno de los conceptos más malinterpretados y controversiales de la fe cristiana. Pero si lo entendemos no como una cárcel espiritual, sino como un taller divino, donde el alma se transforma, entonces tal vez podamos redescubrirlo como esperanza y no como amenaza. Más allá de los textos, más allá de las doctrinas o las metáforas. Hay quienes afirman haberlo visto. No lo leyeron. No lo imaginaron. Dicen que lo vivieron. El infierno. No como símbolo, sino como realidad espiritual. Uno de los testimonios más impactantes es el de Howard Storm. Ateo, profesor universitario, convencido de que no existía nada después de la muerte. Hasta que, en 1985, una emergencia médica lo dejó clínicamente muerto. Y entonces, según su testimonio, comenzó el descenso. Dice que fue arrastrado a un lugar oscuro, frío, sin amor, sin consuelo.
Escuchaba gritos. Veía sombras burlonas, que lo golpeaban, que lo despreciaban. Hasta que, desesperado, gritó por ayuda. Y en ese instante, según él, apareció una presencia luminosa. Una figura llena de paz, compasión y amor incondicional. La luz lo rescató. Le mostró su vida. Y lo devolvió, transformado. Howard Storm dejó la universidad, se convirtió en pastor, y desde entonces repite, el infierno no fue un castigo. Fue estar separado del amor. Bien bajo, pero no solo él. En Fátima, Portugal, en 1917, 3 niños pastores dijeron haber visto a la Virgen María. Uno de los mensajes incluyó una visión del infierno. Lucía, la mayor, escribió, vimos un mar de fuego bajo la tierra. En él, demonios y almas humanas flotaban como brasas. Gritando, desesperadas. Separadas de Dios. La Virgen, según ellos, dijo, ustedes han visto el infierno, ¿a dónde van las almas de los pobres pecadores? La imagen fue tan intensa, que los niños cambiaron por completo. Oraban. Ayunaban. Hacían sacrificios. Por las almas que, según ellos, sufrían en ese lugar. Bien bajo también está el caso de Santa Faustina Kowalska, mística polaca del siglo XX. En su diario escribió que fue llevada por un ángel a los abismos del infierno. Describió, fuego. Oscuridad total. Olor insoportable. Remordimiento eterno. Y, sobre todo, la pérdida de Dios. Dijo que muchas almas que vio allí no creían que el infierno existía. No era solo un castigo. Era una consecuencia. Una ausencia. Bien bajo, y aquí viene la pregunta difícil. ¿Son reales estas visiones? ¿Son delirios del cerebro bajo estrés? ¿Sueños intensos? ¿Proyecciones del subconsciente? Tal vez. Pero todas tienen algo en común, transformaron la vida de quienes las vivieron. No los hicieron fanáticos. Los hicieron más humanos. Más compasivos. Más conscientes del bien. Y del amor. Bien bajo, como decía Carl Jung, el infierno no está debajo. Está dentro. Tal vez el infierno no sea un lugar de fuego físico. Tal vez sea la conciencia rota. El alma desconectada del amor. El grito silencioso de quien se ha perdido. Dentro de sí. Bien bajo, el origen del miedo. ¿Por qué culturas tan distintas, separadas por miles de kilómetros y siglos de historia, terminan creando ideas tan parecidas sobre un lugar de castigo eterno? ¿Por qué el infierno, o alguna forma de él, aparece en el corazón simbólico de tantas religiones del mundo? Bien bajo, desde la antropología, algunos dirían que el infierno funciona como un sistema de control moral. Una forma de decir, si haces el mal, si traicionas a tu comunidad, si rompes el equilibrio, serás castigado. Y no por un tiempo. Para siempre. Ese miedo, incrustado en los mitos, en los cuentos, en las visiones del más allá, sirve como una advertencia colectiva. Una forma de mantener el orden, la ética, el respeto por la vida. A través del temor a perderlo todo. Bien bajo, triángulo rojo hacia arriba en el antiguo Egipto, el alma del difunto era llevada al juicio de Osiris. El corazón se colocaba en una balanza, y en el otro lado, una pluma, la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era más pesado, si estaba lleno de culpa, de mentira, era devorado por un ser monstruoso, Anmit, una criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo. No era un castigo eterno como en el cristianismo, pero sí una aniquilación total, la pérdida definitiva del alma. Bien bajo, círculo negro en la Grecia antigua, el inframundo tenía zonas, los campos elíseos para los justos. Y el Tártaro, una prisión oscura para los criminales más temidos, como los titanes o los traidores a los dioses. Allí, las almas eran castigadas con repeticiones eternas, Sísifo empujando su piedra, Tántalo sediento bajo el agua que no podía beber. Metáforas vivas del remordimiento perpetuo. Bien bajo, estrella de 6 puntas en el judaísmo antiguo, el concepto del más allá fue evolucionando. Primero, el Sheol, un lugar sombrío donde iban todos los muertos, sin distinción. Con el tiempo, sobre todo tras el exilio en Babilonia, surgen ideas más definidas, unos recibirán resurrección. Otros, juicio. Y para algunos, castigo. Se empieza a hablar de Gehenna, un valle real fuera de Jerusalén, donde se quemaba basura. Pero que también simbolizaba el fuego del juicio divino. Bien bajo, fuego en el cristianismo primitivo, este fuego se transforma en el infierno eterno. Una separación radical de Dios, llena de imágenes de fuego, oscuridad,
llanto y rechinar de dientes. Pero muchos teólogos, desde los padres de la Iglesia hasta algunos actuales, advierten, no todo es literal. El infierno puede ser también un símbolo del alma que elige cerrarse al amor. Y en bajo globo terráqueo mostrando Europa y África, pero la idea del castigo eterno no es exclusiva de los pueblos occidentales. En culturas indígenas de América, también existen relatos sorprendentes. Águila para los mexicas o aztecas, el destino del alma dependía de cómo había muerto. Los cobardes o traidores podían ser enviados a lugares oscuros y peligrosos, como el Mictlán, una travesía difícil para llegar al reposo. Si es que lo alcanzaban. Fuego. Los mapuches, en el sur de América, hablaban de Puelmapu y Antumapu, reinos espirituales donde las almas enfrentaban pruebas tras la muerte. Y no todas lograban la luz. Dragón en Asia. El hinduismo y el budismo describen Naraka, un conjunto de mundos inferiores donde el alma sufre según su karma. No es eterno, pero sí doloroso. Y lo más inquietante, hay muchos niveles, cada uno adaptado a las faltas cometidas. Y en bajo entonces, ¿por qué tantas culturas convergen en esta idea? ¿Por qué el infierno, aunque con distintos nombres, se repite una y otra vez, desde Mesopotamia hasta la Amazonía? Tal vez porque hay algo en nuestra conciencia colectiva que no puede evitar preguntarse, ¿qué pasa cuando no actuamos con justicia? ¿Qué ocurre cuando elegimos el mal? ¿Y no hay consecuencias? El castigo eterno, o la idea de él, puede ser un eco del miedo más profundo del ser humano, el miedo a que la vida no tenga justicia, a que el daño quede impune, a que el mal triunfe. Carl Jung diría que el infierno es una geografía, es un arquetipo, una figura poderosa que representa el destino de una conciencia caída, una advertencia, un símbolo de lo que sucede cuando nos separamos de lo sagrado, de lo humano, de nosotros mismos. Y en bajo la teología moderna ofrece interpretaciones más simbólicas. Teólogos como Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, dijeron que el infierno no es un lugar creado por Dios para castigar. Es la consecuencia de una libertad que se niega al amor. El Papa Francisco también ha afirmado que el infierno existe, pero que muchas almas se pierden porque se cierran al amor por decisión propia. En esta visión, el infierno no es fuego ni tortura, sino la ausencia total de sentido de amor de Dios. Y el purgatorio, lejos de ser una cárcel temporal, se convierte en una oportunidad de transformación, incluso después de la muerte. Y en bajo tal vez el infierno no esté bajo nuestros pies. Tal vez esté en el corazón humano que se niega a amar, a perdonar, a vivir con compasión. Tal vez el purgatorio no sea fuego, sino el fuego interior que purifica. Y tal vez, más que temer al castigo eterno, deberíamos preguntarnos si ya estamos viviendo un pequeño infierno, cuando nos alejamos del amor, del bien, de la luz. ¿Tú qué piensas? ¿Es el infierno un lugar real? ¿O un estado espiritual? ¿Crees en el purgatorio como proceso? ¿O piensas que son mitos construidos por el miedo? Bocadillo de diálogo, déjalo en los comentarios. Campana, suscríbete a La Duda y la Fe Libros y acompáñanos cada semana para seguir reflexionando sobre la Biblia, la historia y las grandes preguntas de la vida.